Acá está. Bueno, entonces, como primer objetivo digamos, de los conocimientos que nosotros necesitamos para identificar un servicio de neonatología, es definir el ambiente neonatal, ¿sí? Cuando decimos definir el ambiente neonatal, nos estamos hablando que de un lugar, se puede decir un espacio, un servicio, donde vamos a encontrar incubadoras, donde vamos a encontrar cunas, vamos a encontrar respiradores, vamos a encontrar multiparamétricos, ¿sí? Vamos a encontrar también luces para la luminoterapia, las luces LED, ¿sí? Y un montón de otros artículos como bombas de infusión, ¿sí? Como las RASET, que son otro tipo de bomba de infusión, ¿sí? Y un montón de otros elementos que hacen al cuidado del servicio del neonato. Perdón, me trabé. Después, otra cosa que nosotros tenemos que establecer son los aspectos positivos y negativos de ese lugar, ¿sí? Como cosa positiva, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes positivo de un servicio de neonatología, de una terapia intensiva neonatal o intermedia? Tener oxígeno, oxigenación. Sí. No, cuando yo hablo de positivo me refiero al ambiente en sí, no tanto a los cuidados, pero como, digamos, como algo positivo dentro de lo que es la unidad de neonatología, es que se le está dando las probabilidades de vida al neonato, o sea que se le está dando oportunidades, ¿se entiende? Ahora, el aspecto negativo el aspecto negativo es que, digamos, hay que tener tantos cuidados que muchas veces el vínculo madre-hijo se rompe, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que estar constantemente sobre educar a esa mamá, por ejemplo, para que si su bebé está en respirador o es muy bajo peso y todavía aún no puede succionar, cómo puede hacer para que tener leche, para estimularse, para que no se le corte y todo lo demás, ¿sí? Entonces, como aspecto negativo es, digamos, la falta de vínculo, digamos, con la mamá. Las que trabajamos en neonatología, yo no sé si hay alguien que trabaje en neo acá o que alguna vez haya pasado por el servicio. No. Dentro del grupo creo que había una chica que trabaja en neonatología. Bueno, los que trabajamos en neonatología les voy a contar algo, y esto se lo voy a decir como enfermera de neo. Yo como madre, como enfermera, ¿sí? Sé que es súper bueno la relación madre-bebé, o sea, esto de la relación de la piel con piel, ¿sí? Del tacto, de que la mamá le hable y demás. Eso se puede decir que anímicamente, ¿sí? Ayuda a que el bebé evolucione de forma favorable. Ahora, hay una cuestión en la que, por ejemplo, los padres no son muy higiénicos, que digamos, porque cuando te vienen con las uñas largas, con tierrita debajo de las uñas, y digamos, con anillos y pulseras y todo lo demás, y que nosotros tenemos que insistirle para que se lave las manos antes de tocar al bebé, o antes de tocar la incubadora, ahí ya no es muy agradable, porque nosotros sabemos que ese contacto que le hace tan bien al bebé, a su vez también lo puede llegar a matar, ¿sí? Porque la mala higiene de manos, la contaminación, en un prematuro puede llegar a determinar la vida o la muerte. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ese sería el aspecto negativo que está usted Claro, hablando. ese es el aspecto negativo, sí. Ahí está. Y otro aspecto negativo que también tiene, digamos, la terapia intensiva neonatal o la intermedia es los ruidos, la contaminación auditiva. ¿Sí? Porque eso es un cuidado que nosotros tenemos que tener también con los recién nacidos, y en general también para nosotros, de que las alarmas estén bien programadas, bien reguladas, con los parámetros normales del bebé, porque si nosotros no programamos bien los multiparamétricos y los saturómetros, nos va a sonar todo el tiempo, y esa es contaminación auditiva que no le hace bien al bebé y tampoco nos hace bien a nosotros, ¿sí? Al personal de salud que estamos dentro del servicio más de 6 horas. Bueno,
Siempre. Acá hay otra cosa con respecto al ambiente, ¿no? Porque todo esto referido al bebé. Y yo quería empezar con esto, porque yo siempre empiezo con la valoración del recién nacido, pero me parece que es muy importante que empecemos a ver un poquitito más allá con cosas que pueden llegar a perjudicar al recién nacido. Una cosa, por eso acá parece identificar la forma en que la alteración ambiental afecta al neonato. ¿A qué me refiero a esto? ¿Alguno entró alguna vez a un servicio de neonatología, aunque sea para ir a visitar a un bebé o al propio de los presentes? Yo entré cuando estaban haciendo las prácticas, pero una sola vez. Tiene que estar el ambiente en temperatura justa, los bebés. El hospital de clínicas. Sí. Bueno, algo que sucede mucho, digamos que nosotros los enfermeros de neonatología tenemos que saber identificar, es, digamos, qué cosa del ambiente puede llegar a afectar a un recién nacido, prematuro, ¿sí? O término. O cualquier La bebé que esté internado. temperatura. La temperatura es una, sí. O sea, si la temperatura no es la adecuada, por ejemplo, si la temperatura es fría, el bebé hace más gasto energético y pierde peso. Y para el bebé, digamos, la grasita y, digamos, la glucosa y la energía ayudan fundamentalmente a su desarrollo cerebral, ¿sí? Neurológico. Entonces, si el bebé pasa frío, va a tener déficits nutricionales y por ende déficit también después cognitivos, ¿sí? Porque al tener gasto calórico para preservar su temperatura corporal, ¿sí? Eso no ayuda para nada. Entonces, como primera alteración del ambiente que puede llegar a perjudicar al recién nacido, es muy importante el tema de la temperatura, ¿sí? Disculpa, ¿cuál es la temperatura correcta? La temperatura correcta para el recién nacido, prematuro o término es de 36,5 a 37,2. Menos de eso es hipotermia, ¿sí? Menos de 36,5 es hipotermia, y más de 37,2 ya estamos hablando de una febrícula, ¿sí? Pero el ambiente tiene que estar en esa temperatura. Ahí hay un temita con eso, que eso es mucho más complejo y que lleva toda una clase el tema de la temperatura, pero lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿sí? Correcto. Porque tenemos, cuando yo les muestre las incubadoras y los aparatos y demás, sí. les voy a explicar que, por ejemplo, la incubadora tiene un sensor de piel, que es un termómetro, ¿sí? Perdón que mis perritos están ladrando, porque se emocionan. Las incubadoras tienen un sensor de piel, que es un termómetro, ¿sí? Que se coloca, que se pega en el abdomen del recién nacido, o muchas veces en el muslito, ¿sí? Que también se realizan cuidados especiales para que, digamos, no lesione la piel del recién nacido. Y según la temperatura del bebé, la incubadora va levantando su temperatura o disminuyendo. Entonces, la temperatura va a ser regulada por el peso y también por la temperatura corporal del bebé y su capacidad de mantenerse caliente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es un sistema que... O sea, la incubadora le mantiene la temperatura, le está regulando la temperatura continuamente al bebé, suba o baje. Ese en el caso del bebé que está dentro de la incubadora. Por ejemplo, cuando disminuye la temperatura corporal del bebé, por ejemplo, supongamos que tenemos un bebé de 2 kilos, ¿sí? Tenemos un bebé de 2 kilos que su temperatura normal, sin ningún tipo de estímulo, es de 36 grados. Pero nosotros sabemos con una temperatura ambiental de 28 grados, ¿sí? Temperatura ambiente 28. El bebé tiene 36 grados centígrados. Entonces, si está dentro de la incubadora, lo que va a ocurrir es que va a subir la temperatura ambiental, en vez de ser 28, tal vez se vaya a 30 grados, 31 o menos, ¿sí? Para que aumente la temperatura corporal del bebé. ¿Se entiende? Sí. Todo esto funciona con un sensor de piel que nosotros también tenemos que saber programar, ¿sí? Que, digamos, ¿cómo lo programamos?
poniendo la temperatura mínima que nosotros esperamos del bebé, o la máxima, ¿sí? Y después de ahí, una vez que llega a la temperatura máxima, empieza a disminuir si ve que el bebé se está recalentando, ¿sí? Esto es nuevo, antes no era así, antes era todo manual. Vos tenés que controlar a mano la temperatura del bebé, ¿sí? Le pones el termómetro y según eso ibas regulando la temperatura de la incubadora. En la actualidad se puede seguir haciendo así, pero tenemos este artefacto que es el sensor de piel que ayuda a regular la temperatura corporal del bebé. Pero es más exacto. hablando también, digamos, de otro, que eso yo se los voy a explicar porque es bastante amplio el tema de la temperatura corporal de los recién nacidos, ¿sí? Y muy importante. Hay otra, fíjate, esa de Mile, comete otra. A ver, alguien que se silencien los micrófonos. Bueno, después, otra cuestión ambiental que puede llegar a afectar al neonato si nosotros no la regulamos de forma correcta es la oxigenoterapia. Porque, ¿cuál piensan ustedes que es la saturación correcta de un prematuro extremo? Cuando hablo de prematuro extremo, me refiero a un bebé de 26 semanas de gestación. ¿De 94% hacia arriba? Bueno, eso es lo que pensaríamos todos, ¿sí? Si estamos hablando de un recién nacido término, ¿sí? 94% para arriba. Por eso es importante, digamos, esto lo del curso, porque, digamos, justamente el conocimiento general dice que tiene que ser una saturación de 94 para arriba. Pero en el caso del prematuro extremo, de 26 semanas de gestación y hasta 29 semanas de gestación, la saturación esperada y deseada va a ser de 89% a 92%. ¿Y esto por qué? Porque ¿Eso se da porque los pulmoncitos no están maduros todavía? Exactamente, no tienen el suficiente desarrollo como para sobreexigir una saturación mayor, ¿sí? Con el correr de las semanas gestacionales, ahí después sí va aumentando, digamos, los parámetros esperados, pero en el caso del prematuro extremo, la saturación esperada es de 89 a 92%, y no más. Y les voy a explicar por qué. Porque si el recién nacido prematuro extremo satura más de 92% con oxígeno, le podemos llegar a producir un derrame neurológico, ¿sí? Y también podemos producirle desprendimiento de retina. Y un montón de otras complicaciones a nivel pulmonar, ¿sí? Como también la telectasia, que después les voy a explicar lo que es la telectasia, y el neumotórax. El neumotórax es cuando se pincha el pulmón, ¿sí? Entonces, eso también es una cuestión ambiental que nosotros tenemos que cuidar. Y otras cuestiones, hay múltiples cuestiones ambientales que hay que controlar dentro del servicio de neonatología, que tienen que ver como, por ejemplo, también de que no haya ninguna arruguita en la sábana que le pueda llegar a ocasionar una lesión en la piel, más en un prematuro extremo, ¿no? Entonces, se cuida también que el ambiente esté seco, también hay cuidados que tienen que ver justamente con los pliegues del prematuro extremo para que no cree hongo y no haya amputación. Hay múltiples factores que nosotros tenemos que controlar y cuidar que vamos a ir viendo a lo largo de todo este curso, ¿sí? Porque en los malos cuidados de enfermería o las cosas que nosotros no controlamos dentro del servicio de neonatología, hay prematuros extremos que pierden partes de la oreja, ¿sí? Y que después necesitan cirugías reconstructivas para, digamos, para las orejitas. Porque muchas veces nosotros nos concentramos muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo vital y la vida, pero también hay que pensar un poco, digamos, en la funcionalidad de ese niño cuando crezca, ¿no? Y lo que ocurre con los prematuros, que tienen la piel tan delgadita cuando son prematuros extremos, que por ejemplo se les dobla la orejita, la deja que se doble, se infecta, se necrosa y se le muere esa porción de la oreja, y bueno, y quedan con media oreja, ¿sí? Eso son descuidos de cuidados de enfermería. Después el tema de que no se quemen, por ejemplo, con la luminoterapia, eso también es una cuestión ambiental que hay que tener cuidado,
¿sí? Las rotaciones también del recién nacido. No olvidarse nunca ningún capuchón ni tapón de jeringas ni nada por el estilo, porque eso también ocasiona lesiones en el bebé, por ahí en el adulto no, pero en el bebé sí, ¿sí? Y demás. Miren que quedan poquitos minutos. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Igual lo que vamos a hacer es, se corta y en 15 minutos yo les vuelvo a enviar un link, ¿sí? Para que se vuelvan a conectar. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo Sí, sobre, perfecto. sobre el ambiente? Bueno, entonces, continuando con el tema de... Sí, esto que decía bueno, de la temperatura que nosotros vamos a regular, bueno, como tiene la piel finita, la oxigenación, eso de la temperatura, usted nos decía que ahora las ¿Cómo? ¿Se silenció? Se cortó. Hola, ¿estás ahí? Bueno, voy a continuar. Cuando puedas continuar con tu pregunta, hacela, no hay ningún problema, ¿sí? Porque se cortó. Bueno, otra cosa, además de identificar las probables alteraciones ambientales que pueden llegar a perjudicar al neonato, ¿sí? Es que son múltiples, que lo vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Yo podría dedicarle horas a hablar de las probables complicaciones ambientales que puede llegar a sufrir un neonato. Ahora, lo siguiente como objetivo es describir los pasos que nosotros vamos a realizar para que, digamos, el ambiente para este recién nacido sea el mejor. Entonces, se puede decir que estos pasos son lo que nosotros llamamos algoritmos de cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque hablando, digamos, de la temperatura, que es un tema que es súper largo, ¿no? Y yo creo que es uno de los más importantes en los cuidados neonatales, es, por ejemplo que nosotros antes de ingresar un prematuro dentro de la incubadora, debemos calentar la incubadora anteriormente. La incubadora tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar desinfectada totalmente, ¿sí? Ventilada por lo menos por 12 horas, que es lo que se recomienda infectológicamente entre paciente y paciente. A veces ocurre que esa espera no se puede realizar porque, digamos, sale un bebé y entra otro, pero lo ideal sería que tenga una ventilación de por lo menos 12 horas, ¿sí? Entonces, lo siguiente después de la desinfección es enchufar la incubadora, dejarla lista para recibir cualquier tipo de urgencia. Y la temperatura ambiental de la incubadora va a estar determinada según el tipo de paciente que vamos a recibir, ¿sí? Va a ser según el peso del bebé, según la edad gestacional. Pero para eso no hay nada mejor que, digamos, el sensor de piel. O sea, inmediatamente, ni bien ingresa el pacientito, ¿sí? Se le coloca el sensor de piel para que la incubadora regule la temperatura según las necesidades energéticas de ese bebé. ¿Se entiende? Eso en el caso de que tengamos el sensor de piel, ¿sí? Y demás, que ahora en la actualidad todos los servicios de neonatología se manejan con los sensores de piel. Pero en caso de que no exista esto, nosotros vamos a regular la temperatura, ¿sí? Aproximadamente, si estamos hablando de un prematuro, vamos a poner la temperatura de la incubadora entre 36 y 34 grados, 34 o 36 grados, ¿sí? Sí, estamos hablando de un prematuro extremo. Ahora, si estamos hablando de un bebé término de aproximadamente, no sé, 3,5 kilos, la temperatura de la incubadora tiene que ser entre 28 y 30 grados. Si hablamos de un recién nacido, ¿no? Después, con el correr de las horas, hay que disminuir la temperatura porque el bebé empieza a adaptarse a la vida extrauterina y empieza a crear temperatura por sí mismo, ¿sí? Que eso ya, como yo ya les expliqué, lo vamos a ver a lo largo, digamos, de este curso, ¿sí? Pero eso es una forma de, digamos, de realizar pasos para que el chico no pierda la temperatura corporal.
¿Saben cómo se llama la pérdida de temperatura corporal en neonatología? Se llama injuria. ¿Sí? Se llama así. Bueno, nos queda 1 minuto y 30, ¿sí? Así que si alguien quiere preguntar algo, hasta acá, y así después, cuando nos volvamos a conectar, empezamos con más sobre la ecología neonatal, ¿sí? La compañerita que estaba preguntando algo y que se cortó, ¿quiere preguntar bien? Me parece que Sí, yo preguntaba acerca de cuando habló de las temperaturas, bueno, que todo va a variar, ¿no? Depende el afuera, la temperatura del bebé y de la incubadora, son como esas 3 cosas, o del ambiente, Sí, sí. el bebé, que lo medimos por ese sensor, y después la incubadora, o sea, son esas 3 cosas que tenemos que ver. Sí. Y depende si el bebé, como dijo, si es a término, no todos tienen su misma temperatura, digamos, eso lo vamos a ver dependiendo de la terminación de semanas de bebé, ¿no? Sí, exactamente, sí. Eso cuando hablamos de temperatura. Después hay otros factores también, sí, ¿no? eso quería. Sí, porque por ejemplo, si seguimos hablando de cuestiones ambientales, podemos hablar también de la humedad ambiental, porque a menor edad gestacional, o sea, cuanto más prematuro, también hay que llegar a humidificar el ambiente para ese bebé